Ahora mismo, mientras ves este video, hay algo viviendo en tu celular que no puedes ver. No es una metáfora, no es un chiste, es literal. Y esto empieza de forma simple, casi inofensiva, pero antes de llegar al nivel más extremo, vas a descubrir que tu teléfono no es un objeto, es un ecosistema que tocas cientos de veces al día. Antes de empezar, dale like y suscríbete, porque este canal te va a mostrar más cosas asquerosas como esta que usas todos los días sin darte cuenta. Sabes que tu celular está sucio, todos lo sabemos. En el fondo, lo tocas después de tocar la manija del baño, lo dejas caer en la mesa mientras comes, lo apoyas en la cama, en el sillón, en el piso del transporte público. Esto ya es raro, pero todavía no es nada, porque lo que hace tu celular sucio no es solo el polvo o la grasa que ves en la pantalla, es lo que no ves, y eso recién empieza en el nivel 1. Nivel 1. Tu celular no es solo un objeto que acumula suciedad, es literalmente un hábitat. El calor que genera la batería, la humedad de tus manos, la grasa natural de tu piel, todo eso crea una temperatura y una humedad casi ideales para que microorganismos sobrevivan y se multipliquen. Según una investigación citada por la revista Time, revisamos el celular en promedio 47 veces al día. Cada toque es una transferencia, cada transferencia es una oportunidad. Y acá está el detalle inquietante. A diferencia de la mesa de tu cocina, nadie limpia el celular con regularidad. Es la única superficie que tocamos constantemente y que casi nunca desinfectamos. Pensalo un segundo. Te lavas las manos después de ir al baño, en el mejor de los casos, pero después agarras el celular con esas mismas manos recién lavadas y en cuestión de minutos volvés a tocar la manija de la puerta, el pasamanos del colectivo, el picaporte de tu casa. El celular se convierte en un punto de encuentro entre todas esas superficies. Es literalmente un resumen físico de todo lo que tocaste en el día, concentrado en un rectángulo de vidrio que después apoyas contra tu mejilla para hablar. Pero lo peor no es eso. Nivel 2. Un estudio de la Universidad de Surrey, en Inglaterra, llegó a una conclusión que suena casi absurda. La cantidad de bacterias en un celular puede llegar a ser 10 veces mayor que en un inodoro. Léelo de nuevo. 10 veces más que el inodoro. Y no es un caso aislado. Una revisión sistemática publicada en la revista Tropical Medicine and Health analizó decenas de estudios científicos y encontró algo todavía más inquietante. En algunos hospitales, más del 90% de los teléfonos móviles del personal de salud estaban contaminados con bacterias. Otro relevamiento con teléfonos de estudiantes de secundaria en Estados Unidos encontró más de 17,000 genes bacterianos distintos en los aparatos analizados. No hablamos de suciedad cualquiera, hablamos de organismos vivos, multiplicándose en el objeto que apoyas contra tu cara todos los días. Y si pensás que el inodoro era una comparación exagerada, hay otra que es todavía más incómoda. Distintos estudios de microbiología ambiental ubican al celular por encima de superficies que consideramos sucias por naturaleza, como la suela de un zapato o el picaporte de una puerta pública. La diferencia es simple. El picaporte lo tocas y seguís caminando. El celular lo tocas y después te lo llevas directo a la cara, a la boca, a los ojos, decenas de veces por hora. Ningún picaporte hace eso. Y hay una razón biológica para que las bacterias se queden ahí, pegadas, en lugar de simplemente desaparecer. Muchas de ellas forman lo que se conoce como biofilm, una especie de capa protectora que las bacterias construyen entre sí, adherida a la superficie del vidrio o del plástico. Dentro de esa capa están protegidas de la fricción, de la luz y hasta de algunos productos de limpieza superficiales. No es solo que el celular esté sucio, es que ese ecosistema, literalmente, se defiende para seguir ahí, y lo que encontraron después fue todavía más perturbador. Nivel 3. Ahora la cosa se pone específica, porque estas bacterias no son un concepto abstracto. Tienen nombre, tienen historia y algunas tienen la capacidad de enfermarte. Empecemos por la más común de todas, el Staphylococcus aureus. En algunos análisis aparece en hasta el 43% de los celulares revisados. Lo curioso es que no es una bacteria extraña ni exótica. Vive de forma natural en la piel de gran parte de las personas sanas y en la nariz de aproximadamente un 30% de los adultos, muchas veces sin causar ningún síntoma. El problema empieza cuando, por una herida, un corte o simplemente por acumularse en exceso en un objeto que tocamos todo el día, termina generando una infección. Cuando eso pasa, las infecciones más comunes son en la piel: forúnculos, abscesos, ampollas, enrojecimiento e hinchazón en la zona afectada. En casos donde logra entrar más profundo en el cuerpo, puede provocar cuadros más serios como neumonía, infecciones en el torrente sanguíneo o incluso en las válvulas del corazón. Y hay algo más: existen cepas resistentes a antibióticos, conocidas como SARM, que son mucho más difíciles de tratar. Esta bacteria se transmite por contacto directo con la piel infectada o a través de objetos contaminados como pomos de puertas, controles remotos, botones de ascensor y por supuesto celulares. Después está la Escherichia coli, más conocida como E. coli. A diferencia del Staphylococcus, su presencia en un celular no es normal. Es básicamente una señal de contaminación fecal. Su aparición en un teléfono suele estar directamente relacionada con no lavarse las manos después de ir al baño y con el hábito, más común de lo que parece, de llevar el celular al inodoro. Esta bacteria vive naturalmente en el intestino humano y la mayoría de sus variantes son inofensivas mientras se queden ahí. El problema surge cuando termina en las manos, en superficies o en alimentos. Ahí sí puede generar cuadros gastrointestinales, desde dolor abdominal y diarrea hasta, en cepas más agresivas, infecciones
infecciones más severas. Y ahí aparece la que realmente preocupa a los científicos. La Pseudomonas aeruginosa es conocida en el mundo de la microbiología por una característica particular, su altísima resistencia a múltiples antibióticos. Esto la convierte en un género especialmente vigilado en ambientes hospitalarios. En personas sanas, el contacto con esta bacteria generalmente no representa un riesgo grave, pero en personas con el sistema inmunológico debilitado, pacientes hospitalizados o personas con heridas abiertas, puede causar infecciones serias, incluyendo infecciones respiratorias y de la sangre. Y todavía hay más inquilinos. Estudios realizados en celulares de profesionales de la salud encontraron, además, especies de Streptococcus y de Enterococcus, bacterias que también forman parte de la flora normal del cuerpo humano en muchos casos, pero que en un entorno hospitalario, donde circulan pacientes con las defensas bajas, se vuelven un verdadero riesgo de transmisión. Y no solo bacterias. Varios estudios encontraron también hongos, mohos e incluso Candida albicans, el hongo responsable de las infecciones fúngicas en pantallas y fundas de celulares. Y esto todavía no es lo más extremo, porque todavía no viste la bacteria que más preocupa a los hospitales de todo el mundo, la que ya no le teme a los antibióticos. Y antes de mostrártela, dale suscríbete, porque lo que sigue es el nivel donde esto deja de ser solo asqueroso y empieza a ser realmente peligroso. Nivel 4. Un estudio publicado en el Journal of Hospital Infection analizó celulares de personal hospitalario y encontró algo que cambia por completo la conversación. El 99,2% de los smartphones estaban contaminados con patógenos potenciales, pero el dato más inquietante no es ese, es este. En esos mismos teléfonos se detectó SARM, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y Enterococo resistente a la vancomicina, es decir, bacterias que ya no responden a los antibióticos que normalmente las combaten. Y no fue un caso aislado. Otra investigación, esta con secuenciación genética de última generación, analizó 26 celulares de personal médico y encontró más de 11,000 organismos distintos, entre bacterias, hongos, virus y bacteriófagos, además de más de 2,000 genes que codifican resistencia a antibióticos. 11,000 organismos en 26 teléfonos. Esto ya no es solo que el celular está sucio, esto es un ecosistema microbiano completo, viajando en tu bolsillo, con la capacidad genética de resistir los tratamientos que existen para combatirlo. Y sin embargo, todavía queda algo que ningún laboratorio esperaba encontrar: nivel final. Acá entramos en el límite entre lo comprobado y lo que apenas empezamos a entender. Investigadores que estudiaron teléfonos móviles con métodos de secuenciación genética no solo encontraron bacterias comunes, encontraron protozoos, organismos unicelulares mucho más complejos que una bacteria, capaces de causar infecciones intestinales graves. Uno de los géneros identificados fue Entameba, un tipo de parásito normalmente asociado a agua o alimentos contaminados, no a un objeto que llevas en el bolsillo. Y hay algo más inquietante todavía. Los métodos tradicionales de cultivo en laboratorio, la forma clásica de buscar bacterias, solo detectan una fracción de lo que realmente vive en una superficie. Cuando los científicos usan métodos genéticos más avanzados, aparecen microorganismos que los métodos clásicos ni siquiera podían ver, lo cual deja una pregunta abierta que ningún estudio ha respondido del todo. ¿Cuánto de lo que vive en tu celular todavía no fue descubierto? Ahora, antes de que apagues este video con ganas de tirar el celular a la basura, hay algo importante que tenés que saber. Tener bacterias no es sinónimo de estar enfermo. Tu piel, el aire que respiras, cada superficie que te rodea, están llenos de microorganismos todo el tiempo, y tu cuerpo convive con la inmensa mayoría de ellos sin ningún problema. El riesgo real aumenta en situaciones puntuales: un sistema inmune debilitado, una herida abierta, un ambiente hospitalario o compartir el celular con un niño pequeño que se lo lleva directo a la boca. El problema nunca fue que el celular genere enfermedades por sí solo. El problema es que actúa como puente. Transporta todo lo que tocan tus manos directo hasta tu cara varias veces por hora. Y la solución, por suerte, no requiere paranoia. Alcanza con un paño de microfibra levemente humedecido con alcohol isopropílico que no daña los componentes electrónicos, pasado sobre la pantalla y la funda al menos una vez al día. Alcanza con no llevar el celular al baño. Alcanza con lavarte las manos antes y después de usarlo, sobre todo al volver de un espacio público. Ninguno de estos hábitos toma más de un minuto y sin embargo casi nadie los tiene incorporados todavía. Tu celular te acompaña a todos lados, a la cama, al baño, a la mesa, a cada lugar donde vas, y en cada uno de esos lugares deja algo y se lleva algo. La pregunta ya no es si hay bacterias en tu celular, la pregunta es cuántas de ellas ni siquiera tienen nombre todavía. Si este video te dio un poco de asco, esa era justamente la idea. Deja el like, contame en los comentarios si vas a limpiar tu celular hoy mismo y suscríbete para el próximo episodio.